todo acaso le pongo a grabar. Bueno, preguntas, por favor. Señorita Moreira, preguntas. ¿Está claro? Sí, profesor, todo está claro. Ok, señor Loor, ¿qué dice? Sí, está claro, doctor. De acuerdo, señorita Franco. Sí, está claro, profesor. Ok, señorita Oña. Todo claro, profesor. Perfecto, señorita Barre. Ok, aunque está con el micrófono desconectado. Señorita Portocarrero, Sí, está claro, profesor. ¿está claro? Ok, señorita Esprí. Todo claro, profesor. Bueno, señorita Gutiérrez. Sí, está todo claro, profesor. Ok, bueno. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy, ¿no? Está listo, ¿no? Esa es la introducción. A ver, en el campus virtual ustedes tienen eh, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2024 nos notificó eh, una, vamos a decir, en el 2024 le notificó al gobierno del Ecuador un fallo en contra dentro del caso que mantuvo el país con los grupos no contactados Tagaeri Taromenane. Eh, Este es un caso que, digamos, eh, nos llevó un poco a entender que eh, la idea de que el respeto a los derechos y la posibilidad de que haya gente que se desarrolle de una manera adecuada no es negociable, y que el Estado ecuatoriano tiene que respetar esos derechos. Entonces, ustedes van a leer esa sentencia. Esa sentencia es la primera en su género y nosotros vamos a hacer un control de lectura sobre esa sentencia. Ese va a ser el primer control de lectura que vamos a tener la próxima semana a partir de la lectura de ese documento. ¿Ya? Sin embargo, una de las cosas que necesito es que ustedes tengan el contexto de más o menos qué son los pueblos Tagaer y Taromenane, porque son pueblos no contactados que ustedes muy probablemente no han visto. Algunos de ustedes, bueno, ninguno de nosotros los ha visto porque no se puede llegar a ellos, o sea, no hay cómo contactarles, básicamente. Están en la selva y no hay acceso posible que permita conocerles, digamos, o comunicarnos con ellos precisamente porque ellos voluntariamente han optado por mantener su forma de vida habitual. Entonces, nosotros vamos a tener que entenderlo desde esa forma. Pero yo no quiero que ustedes lean la sentencia sin contexto y sin que se imaginen cómo más o menos de su forma de vida. Entonces, les voy a pasar un video, vamos a ver un video que esencialmente lo que hace es mostrarles de alguna forma cómo los pueblos Tagaer y Taromenane han logrado eh, sobrevivir dentro de una estructura de vida y cómo los pueblos contactados, algunos de ellos, mantienen esas tradiciones. Entonces, vamos a ver un poco de la vestimenta probable que usan, vamos a ver un poco el ritmo de vida que llevan. Eh, Esto más, como les digo, para darles un contexto general de a qué nos enfrentamos o de qué es lo que vamos a ver o cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a experimentar. Eso en esencia, ¿no? Entonces, les voy a dejar con este video, lo vamos a ver, les va a dar digamos, les va a proponer de alguna manera la forma eh, más útil, vamos a decirlo así, de
de entender a qué me estoy refiriendo y de entender nosotros mismos de qué estamos hablando. Vamos a verle. eh, Me parece que está por aquí. Ya. Porque de lo A ver. Vamos a ver, está en Firefox esto. Y voy a compartir en Firefox. Este. Listo. Eh, ya. A ver. ¿Están viendo en pantalla completa? ¿Me confirman, por favor? Profesor. Sí, Sí. doctor. Sí, ya. Ok. ¿Me confirman si se escucha también, por favor? es el último chamán de todos los guaraní. Tiene más de 100 años. La cacería ¿Se se divide escucha? en dos fases, una persiguiendo estos monos, monos araña, y la segunda las guanganas, que son como estos jabalíes. Muy es descendiente directo de la primera persona contactada. Mucha familia mía morir por un derrame de petróleo. Había dos niñas pequeñas, dos hermanas, y los guaraníes se las llevaron. Gente, está comenzando la siguiente expedición en Ecuador. Nos hemos venido hasta el oriente, hasta el Amazonas. Llevaba tiempo sin pisar la selva, desde 2019. Estamos adentrándonos en la reserva de Yasuní, una zona realmente emblemática en Ecuador, una de las zonas selváticas más protegidas y controladas a nivel mundial. Tanto que para entrar tenemos que mostrar nuestra cartilla de vacunación por la fiebre amarilla, también pruebas por el COVID. Esto cosa nueva de hoy en día, por supuesto. Llevamos aproximadamente 2 horas adentrándonos por el río y hemos parado ya en la primera comunidad donde nos han dado la bienvenida al territorio indígena. Todo esto es territorio guaraní. Pero lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. He dicho que llevamos unas 2 horas, nos quedan 7, 8, 9 horas. En total van a ser más de 10 horas de rutas por ríos, adentrándonos hasta el corazón del Amazonas ecuatoriano. Casi, casi, casi vamos a llegar a la frontera con Perú. Así que vamos allá. Selva, tanto que estamos adentrándonos en territorios peligrosos. Hay dos nacionalidades indígenas, dos pueblos indígenas no contactados en Ecuador, que son los Tagaeri y Taromenane, no contactados por decisión propia. Ellos mismos se aíslan y son hostiles. Estamos atravesando en estos momentos justamente la zona en la que habitan tanto Tagaeri como Taromenane, y ambos son pueblos nómadas, podrían estar en cualquier lugar, y cruzarse con ellos podría significar literalmente la muerte. Así que son zonas en las que no podemos parar con la embarcación. Teníamos, ya se ha juntado, ya se ha unido a otro de los ríos, convirtiéndose así en el río Coronaco. Fijaos que se han pasado horas y que es prácticamente por la noche y aún nos queda casi medio trayecto. Vamos a llegar en la madrugada. Casi no hemos comido en todo el día y está refrescando, pero bueno, continuamos.
Gente, buenos días desde Bameno. Bameno es el nombre de esta comunidad guaraní en la que nos encontramos. Allí el camino estuvo bien interesante, bien intenso. Y es que mismamente cuando íbamos avanzando por el río, de hecho ya estaba llegando la noche incluso, y nos iban señalando lugares donde habían sido las últimas matanzas de Tagaeris y Taromenanes, estos dos grupos no contactados, aislados por voluntad propia, que de vez en cuando sí que aparecen en poblados como este para robar, incluso para hacer una emboscada en la que pueden matar con las lanzas a cualquiera e irse con la comida o con machetes, como ya digo. Las últimas, al menos en el río que nosotros cruzábamos, habían sido hace no más de 4 o 5 años. He decidido venir a Bameno porque esta comunidad es realmente icónica, también está llena de historias ocultas y por otro lado es uno de los territorios en los que más nos podemos acercar o más historias hay sobre estos grupos no contactados que me interesan muchísimo. Obviamente es imposible verlos, sería demasiado peligroso, pero aquí hay indicios, hay destellos que os van a interesar muchísimo, ya lo veréis. Bameno, por ser tan icónica, tan histórica, ha evolucionado también muchísimo porque aquí han venido proyectos de la BBC, de Nat Geo. Entonces en los últimos años ha progresado mucho como calidad, como comodidad de vida, pero si hablamos geográficamente, si nos ponemos sobre el mapa, esta comunidad está súper interna, de verdad que en el corazón del Amazonas ecuatoriano, como decía, casi frontera con Perú. Ya sabéis que los guaraní, históricamente, han sido un grupo indígena verdaderamente hostil. Incluso hoy en día lo siguen siendo en algunas zonas. Entonces, dentro de las comunidades no hostiles en las que sí nos dan la bienvenida, esta es de las más internas en la selva. Vaya, y ayer lo comprobamos, el camino fue verdaderamente largo. Muy bien, muy bien, me hace también me mira, guapo en butan, papa va en inglés, guapo en como, bueno, pumi de que estamos va en guay, como, algo ni pumi de yo te, bueno, guapo en que bien. ¿Quién da un baño? Compañía que tú no compañía, muy ya te tiene un compañía, compañía que no más ya tiene, mira que no más ya no, le co, one ya van que tiene le, va a muy, tiene que ir por allá, bueno, compañía que pone la pone y lo dicho, después de que el líder nos dé esta bienvenida, nos reciba de esta bonita forma, comenzamos a explorar el territorio guaraní. Ha venido también conmigo en esta ocasión David Jacome. Dale que continuemos con el primer día de exploración. Empezamos a toparnos con las primeras especies de fauna salvaje. Fijaos en esto. Contraplano del momento en el que estábamos, la serpiente ha decidido seguir explorando. Ahí se va libre. Ya regresando a la comunidad, iba pasando demasiadas horas en el territorio selvático sin probar la chicha. La famosa chicha que he probado en casi todas mis expediciones amazónicas. Ya sabes que puede estar hecha de chonta, de yuca. Esta está hecha con banano y con yuca. Y los guaraní prácticamente no la fermentan o no la fermentan tanto, así que es suave y no emborracha. Una pena. Siempre está bien para hidratarse después de la calurosa y húmeda selva. Agobiante a veces selva. Te hablo a ti. Qué rico, después de darnos una agüita para aliviar este calor selvático, el lugar por donde voy andando en estos momentos es la pista de aterrizaje. Entonces, sí, a Bameno también se puede llegar por aire, pero yo elegí venir por río porque, como decía, la reserva Yasuní es conocida como un lugar lleno de vida, tanto fauna como flora. Yo quería comprobarlo, disfrutarlo, quería vivirlo, y así fue. En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la vivienda, el hogar de un anciano llamado Kemperi. Esta persona es de muchísima importancia, no solo en Bameno y en territorio guaraní, sino que se diría a nivel mundial, por el motivo que voy a explicar ahora. Kemperi es el líder espiritual de esta comunidad de Bameno. Es el sabio, el chamán, el curandero, como lo queráis llamar. ¿Y por qué esto es tan especial? Porque es una persona tan importante, como digo, porque es el último chamán de todos los guaraní. Estos curanderos, chamanes, suelen ser personas bastante ancianas. Todos los demás han ido muriendo. Y aquí, en Bameno, vamos a poder tener el honor de conocer a Kemperi, como digo, el último chamán de todo el pueblo guaraní. Este es uno de los grandes motivos que os contaba al principio de por qué elegí venir a esta comunidad en concreto.
Saliendo justamente de la casa del chamán, de la casa del curandero, de Kemperi, donde se encontraba también su mujer, ha sido un encuentro realmente especial, realmente interesante, aun teniendo en cuenta que comunicarse con él fue realmente complicado porque es muy anciano, como habéis visto, y tiene problemas de escucha bastante mal. Y bueno, la longevidad de Kemperi es debido a que no se sabe exactamente cuántos años tiene. El único dato exacto que la gente tiene aquí es que antiguamente se contaba los años por las temporadas. Había temporadas de chonta, de monos, de otros tipos de flores. Entonces lo que se sabe es que Kemperi nació en la temporada de la chonta, que es en abril. Es el único dato histórico que se tiene, así que actualmente pues no se sabe. Tal vez le dieron en el registro que le pusieron 1920, pero la gente lo ha visto desde hace muchísimas décadas más atrás. Así que se considera, se cree que tiene tal vez 120, 130 años. Básicamente, cuando ocurrió ya el contacto de los guaraní con la gente de ciudad, con la gente del exterior, se le dató de 1920 por poner una fecha, pero pudo ser bastante antes. Se considera que tiene más de 100 años. Y la mujer dicen que no es tan anciana como él, pero que realmente es también bien anciana. Después es también bien interesante esta cuestión que diferencia a los guaraní de prácticamente el resto de las comunidades amazónicas de Ecuador. Y es que en las demás, los chamanes o curanderos toman ayahuasca, pero reparten también ayahuasca con la comunidad, incluso con la gente de fuera como yo, si puedo llegar hasta ella. Sin embargo, los guaraní no. El chamán es la única persona que puede tomar esta ayahuasca. Como Kemperi lo mencionó antes, pues se debe a que en las creencias se dice que si una persona que no es chamán, que no nació con el espíritu de ese poder del jaguar o de los otros espíritus, pues prácticamente si una persona ajena toca, inclusive solo la hoja de la ayahuasca, prácticamente van a venir maldades, otros animales van a empezar a atacar a la población, cosas así. Y también que se puede dar como el descontrol de la persona, digamos, también. con la falta de experiencia, como que podía causar, sin querer, indirectamente, daño o enfermedades a otras personas, ¿no? Y que por ese descontrol del que hablaba, pues que se decidió que solo los sabios podían ser parte de estas tradiciones y de estas ceremonias. Entonces, o sea, Kemperi ha sido un gran personaje dentro del todo territorio guaraní porque hace muchísimos años se consideraba de que antes del primer contacto se decía que los espíritus visitaban a los niños y les daban esta esencia mística para poder aceptar estas clases de ceremonia. Pero desde que ocurrió el primer contacto, todos estos ancianos que eran místicos junto con sus animales fueron muriendo uno por uno. Y actualmente, pues Kemperi es el último chamán que se podría considerar y que lleva el espíritu del jaguar. Sin embargo, desde que empezó el primer contacto hasta ahora, no ha habido otra vez como esa reencarnación. O sea, no han venido los animales otra vez a reencarnar en las personas. Y por esa razón, pues no ha habido más chamanes en realidad, que sí ya no hay. Realmente también es como un poco diferente al resto de pueblos indígenas que creen que se puede enseñar a un chamán a ser chamán. Aquí no es que haya que enseñarle, sino que, digamos, tiene que ser elegido. Y con la entrada de la gente de ciudad, de las petroleras, de como que se pudo romper esa conexión un poco con la selva y que ninguno más fue elegido por la propia selva, ¿no? Sí, sí, creo que por esa razón tampoco yo, a mis 24 años, tampoco he logrado ver ningún otro chamán y toda la gente de aquí, de todos los territorios que yo conozco, las comunidades solo saben de él, porque todos los demás ya murieron. Pues realmente un auténtico honor haber podido conocer a Kemperi, realmente interesante, como decía, un encuentro verdaderamente especial y no sabemos cuántos años más podrá seguir con vida, porque realmente tiene muchos, muchos años, una edad muy longeva, así que...
Estamos siguiendo el rastro de una guadaña. Llevamos horas en la selva persiguiendo a los cazadores Bogani. En este caso, antes perseguíamos el rastro de una guangana y ahora están cazando monos. O intentándolo por el momento. Han aullado y se ha oído la respuesta de un mono. Era un mono araña y están rezando. Actualmente han acorralado al mono entre los 3 o 4 cazadores. Como decimos, un mono araña. Ya lo han alcanzado varias veces. Estas flechas van con veneno. Los guarani todavía dominan todas las recetas técnicas de los venenos, las preparaciones de estos venenos con diferentes plantas de Amazonas. Entonces, en las flechas hacen unas marcas en las puntas. Las marcas se lo hacen con la mandíbula de una piraña. Entonces, cuando alcanzan al mono y el mono se quita la flecha, la punta con veneno se le queda dentro del cuerpo. Como digo, está ya alcanzado por varias flechas con veneno, tiene varias puntas en el cuerpo, está aturdido, mareado, casi no se puede mover. Está en estos árboles de arriba, están esperando prácticamente a que caigan. Sí, no cae mismo. La forma en que los indígenas amazónicos saben volver por el mismo camino para llegar hasta los ríos, incluso se pueden seguir el paso. Entre ellos se separan y se vuelven a juntar. Es que mientras que van andando van partiendo ramas inapreciables ante el ojo humano de la gente de ciudad, pero cuando ya llevas varias veces en la selva empiezas a ver cómo ves que al ir pasando por los troncos hacen incluso con ramas bastante más pequeñas, y simplemente con esto ya saben seguir el rastro de todos ellos. Obviamente esta es una de las técnicas. Estos indígenas, diría que sobre todo los guaraní, son expertos cazadores y rastreadores. Es decir, no solo seguían por estas ramitas, sino también, por supuesto, por las huellas. Simplemente por las huellas distinguen las huellas de venados, de tapires, de monos, de jaguares, y obviamente también las humanas, sean de pie o sean de bota. Ese olor que tiene banana, ese es como zancudo que no puede llegar. Olor fuerte, fuerte. Por aquí hemos encontrado estas mandíbulas de tapir. Probablemente ha sido devorado por un jaguar. Llevo mi aventura, este río es demasiado profundo para mí, no para ellos que van desnudos. Es lo que me espera aquí. Hay decenas, creo que hay decenas de guanganas y están justo aquí al otro lado. Son como jabalíes sin colmillos. Los colmillos son solo los salvajes de África, pero los de aquí creo que son casi todos o todos sin colmillos. Aquí, justo en esta comunidad guarani, se les conoce como guangana. Y realmente han estado lanzando lanzas, cantidad, entre los 3 o 4. No sé si han llegado a atrapar alguna, porque son varios dispersados y corriendo. Incluso ahora está sonando, si lo estáis viendo. Por ahí se siguen oyendo. Como podréis imaginar, la única forma de conseguir filmar, presenciar con estas cacerías es seguir el ritmo de los indígenas. Igualmente, como podéis imaginar también, no es nada sencillo. Yo soy el único que he seguido a los indígenas y realmente he podido, creo, porque es mi quinta, sexta vez en Amazonas, o séptima tal vez. Incluso vivisteis conmigo diferentes cacerías en otros territorios en las que no hubo tanta fortuna como en esta, pero eso creo que me ha hecho desarrollar un poco mis habilidades y aún así estoy mojado entero, lleno de barro, con picaduras de 1000 insectos, pinchos por los pies y manos. Pero es la única vía, intentar ser uno más de ellos. No estaría fácil. Lo he conseguido. Ahora solo basta que me encuentren ellos, porque yo ellos no voy a poder, pero... Encontrados de nuevo.
Finalmente, cerca de un fuego, ya en la noche, con el estómago lleno, el día de hoy ha sido muy especial y bastante duro también. Como venía contando la propia cacería, no son nada fáciles. Y eso que no soy yo quien está cazando propiamente, ¿no? Que son ellos, pero seguirlos es verdaderamente complicado. La cacería se ha dividido en dos fases, una persiguiendo estos monos araña, y la segunda las montanas, que son como estos jabalíes, ¿no? Y ha habido suerte tanto en la primera como en la segunda. En la primera ha sido bastante impactante ver que, para nuestra sorpresa, de repente el mona en verdad, es decir, era hembra, tenía una cría. Incluso su forma de caer era ya rara, porque el mono, aunque también es cierto que estaba aturdido por el veneno, como yo contaba, pero aquí hecho una bola. Luego vimos que era para proteger a la cría, ¿no? En este caso, el mono grande, en cuanto se trae a la comunidad, sirve de alimento. Sin embargo, la cría no se come, sino que se mantiene aquí en la comunidad y la cuidan, en verdad, hasta que se hace mayor y se come también. Como digo, ha sido impactante. Y algunos de vosotros podéis pensar que qué cruel ese momento, que qué macabro, pero realmente para cualquier persona que viva en comunidades de la selva, lo cruel y macabro, lo salvaje, es tener animales como tenemos en la ciudad con la industria, animales en jaulas dentro de fábricas a los cuales se les quita la cría para tener también su leche, que duran vivos durante meses, que no conocen la libertad en su vida. Eso es lo verdaderamente salvaje y no pues alimentarse con la fauna de la selva. Aún no hemos probado ninguna de las dos carnes. En mi vida he probado ni mono, ningún tipo de mono, ni tampoco guangana, este pequeño jabalí. Y hoy no va a ser el día porque vamos a tener que esperar hasta mañana. Mañana por la mañana, si no me confundo, lo podremos probar. Entonces, continuando, porque ahora se viene uno de los relatos más especiales de este vídeo, voy a comenzar diciendo por mi parte un poco más de información sobre el pueblo guaraní, que era conocido o mal conocido también porque de algún modo es un término un poco despectivo, pero se les conocía como aucas. Es idioma quichua, la lengua de otro pueblo indígena del Amazonas ecuatoriano, y significa salvajes. Se les conocía como salvajes, los aucas. También como los pieles rojas, porque se pintaban o se siguen pintando en verdad de rojo las mujeres, también por aquí de rojo los hombres. La diferencia es que ahora se hace con el achote, una planta, y antes, verdad, se hacía con la sangre de los enemigos, que, bueno, como es bien conocido, casi se podría decir que las matanzas eran tradición, eran cultura en el pueblo guaraní. Un pueblo cuya población anda más o menos por los 2000, unas 2000 personas, de los cuales son guaraní puro, es decir, hijo de guaraní con guaraní, unos 400, 500. De hecho, hace 2 años aquí en Ecuador estuve conviviendo también en una comunidad guaraní, es un vídeo que tenéis en el canal y que os voy a dejar en la descripción también, solo que esta vez estamos mucho más interno en la selva. Los guaraní son el último pueblo contactado de toda la Amazonía ecuatoriana y este primer contacto se dio hace 60 años. Muy es descendiente directo de la primera persona contactada, primera persona guaraní o primera persona contactada con resultado positivo, ya que había habido otros intentos en el pasado, pero acababan muertos. Eran misioneros y acababan muertos a manos de los guaraní una vez entraban en su territorio. Así que vamos a conocer de la mano de Muy el primer contacto de la historia con una persona guaraní que fue directamente con su abuela. Antes de 1960, antes del primer contacto, mi abuela vivía pues en una casa normal, en una comunidad. Y un día un clan ataca al clan de mi abuela y fallece casi la mayoría. Entonces mi abuela corre para el río Curraday con su hermano pequeño para tratar de sobrevivir. Y mi abuela le dice al hermano menor que tiene que correr hacia el sur y ella va a correr hacia el norte para poder sobrevivir. Tiempo después, mi abuela llega a un hacendado español donde tenía muchísimos indígenas de esclavos por ese entonces. Y entonces le tienen a mi abuela como esclava durante unos 3, 4 años. Tiempo después llegaron los misioneros que ya estaban aquí dentro de Ecuador. Tenían un grupo llamado el Instituto de Verano de Lenguas, donde, bueno, llegaban solo los veranos. Y casualmente, pues, alguien de ese instituto escuchó la noticia de que había una mujer guaraní dentro de ese hacendado que tenían esclavos. Entonces, la misionera fue y le compró a mi abuela en dólares para que le pudieran dar de esclava pasar a manos de los misioneros. Pero mi abuela no tenía elección más que seguir lo que estaba sucediendo. Tiempo después empezó el ingreso de las petroleras, pero las petroleras tenían muchísimos problemas intentar ingresar al territorio guaraní, ya que morían, siempre morían porque mi ancestro asesinaba a todas las personas que intentaban ingresar al territorio. Luego hubo un momento en que los misioneros, al tratar de evangelizar a mi abuela, creo que hubo un gran
poder que vieron en ella, no solo el hecho de que era una mujer guaraní, sino que el poder que podría llegar a tener ella. Hubo como esa conexión de los petroleros y los misioneros, haciendo que los petroleros den muchísimo dinero a los misioneros para poder evangelizar a mi abuela. Tiempo después se crearon ciertas ciudades donde literal yo creo que veneran a los petroleros. Estos centros se crearon a partir de las petroleras. Tuvieron tanto apogeo que estos centros fueron creciendo y creciendo hasta el punto en que el plan de evangelizar a mi abuela fue como un éxito. Tiempo después tuvieron que llevarle a mi abuela a Estados Unidos con la intención de que se pudiera aprender más sobre el evangelismo, aprender la lengua extranjera, que en ese entonces era el inglés. Y hay muchos datos hoy en día que se sabe que eso era mentira. No se llevó a mi abuela con la intención de educarla, sino con la intención de hacer experimentos, porque creían que ella venía de algún lugar donde todo estaba bien, donde ella no presentaba ciertas enfermedades, tenía muchísima inmunidad. Hicieron muchos experimentos con ella y todo eso está resguardado bajo los derechos de la iglesia y pertenece a universidades en el extranjero. Tiempo después que ocurriera esto, mi abuela tuvo una llamada diciendo que un grupo de misioneros fue asesinado por parte de guaraníes. Y en ese entonces mi abuela vivía en Estados Unidos y luego regresó a Ecuador. Cuando regresó a Ecuador trató de dialogar con las mujeres de los misioneros para pedirles perdón, porque uno de los asesinos que le mató a los misioneros en ese entonces era el hermano. Y entonces mi abuela decidió ingresar por cuenta sola, ingresó al territorio y les comentó, y el hermano menor no creía que ella existía, creía que ella era un fantasma, porque decía que el hermano menor, que en sus sueños veía que mi abuela había muerto el día en el que ella fue a Río Arriba. Mi abuela insistía en que las creencias, todas las tradiciones estaban mal y se guiaban bajo un dios, que era el dios occidental, y que ya no se debería venerar los cultos sagrados, las ceremonias, las tradiciones. Todas las tradiciones ahora tenían un nombre y todas debían ser veneradas a Dios. Bajo eso, pues trató de evangelizar a mucha gente y mi abuela logró en su mayoría. Y luego de un tiempo juntó a varios clanes en uno, y al unir a todos estos clanes, lo que sucede después es que ella necesitaba ayuda para evangelizar, y entonces fue y llamó y pidió ayuda a las personas que le evangelizaron a ella, que eran otras misioneras. Y entonces estas misioneras ingresaron al territorio, pero al ingresar al territorio uno de esos niños tenía gripe, y lo que sucedió cuando ingresaron las misioneras con el niño al territorio fue que les dio gripe a la mayoría de guaraníes, y en ese entonces pues fallecieron casi la mayoría, y por eso el día de hoy existen los grupos contactados y los no contactados voluntariamente. Y entonces uno de los momentos que había ocurrido después que mi abuela se fue a Estados Unidos fue que había misioneros acá en Ecuador que intentaron ingresar al territorio, y entonces comenzaron a hacer muchísimos planes, estrategias para poder lograrlo. Hicieron el plan de dar regalos a ver cómo reaccionaban los guaraníes, y entonces fueron con su avioneta y daban regalos, y los guaraníes reaccionaban porque pensaban que la avioneta era algún tipo de abeja que era bueno, no pensaban que eran humanos. Y así pasaron durante muchísimo tiempo hasta que un día estos misioneros decidieron ingresar al territorio. Ingresaron al territorio y se tergiversan mucho de anécdotas o documentales que cuentan los misioneros en sus películas o libros, que es que ellos ingresaron sin armas, cuando sí ingresaron con armas. En documentales dicen que ellos necesitaban la palabra de Dios, así que ellos podían sacrificarse, cuando en realidad el último día que estaba ocurriendo todo eso, ellos estaban armados y lanzaron fuego. A pesar de que hubo una confusión dentro del pueblo guaraní, ellos lanzaron fuego y hubo guaraníes que fallecieron ese día. Sin embargo, eso es algo que no te cuentan en los documentales. Y entonces, mientras mi abuela estaba en Estados Unidos experimentando todo lo que no debía, fue cuando escuchó la noticia de la muerte de los misioneros de mano de guaraníes, y fue en ese momento que ella regresó otra vez a Ecuador. Mi abuela, después del primer contacto que hubo con los misioneros, después de todo lo que hizo por los misioneros, lo único que el pueblo recibió fue muerte petrolera, minería ilegal, entre otras cosas que yo he visto mucha familia mía morir por derrames de petróleo, por cáncer, enfermedades que nosotros nunca tuvimos, pero ellos nunca
van a poder decir nada porque ellos no hablan español. Ellos tuvieron que vivir y crecer como las petroleras llegaron y les daban cola, les daban chocolate, el Estado les compraba. Vi como muchísimos negocios se formaron a partir de mi abuela y todo eso se resume a que siempre se romantizó el evangelismo como un tipo de cura para los pueblos indígenas, pero no era así. Años después, mi abuela trató de educar a la gente para que sea resistente, resiliente con la lucha que nosotros hemos llevado ya por muchísimos años. Y creo que si no fuera por esta pequeña resiliencia, nosotros seríamos un pueblo literalmente olvidado y tal vez extinto. Y entonces me acuerdo que era muy pequeño cuando miraba a mi abuela. Recuerdo que tenía como 10 años y ella ya tenía Alzheimer. Y también miraba en la tele documentales, miraba libros que se escribían a nombre de ella. Libros y conocimiento que se guardó en diferentes lugares, pero nunca llegó a los sitios correctos. Y creo que eso es lo que tergiversa la historia de mi abuela, que es Sayuma. Hoy amanecemos un poco más tarde, con el sol ya salido, incluso un poco alto. Y es que el día de ayer, al menos para nosotros, que no estamos acostumbrados a esto, fue bastante duro. Pero eso sí, toca ya para el desayuno un poquito de guangana, de este pequeño jabalí. Nunca había probado este animal, esta guangana del Amazonas. Lógicamente, de los dos hombres mayores, quien cazó la guangana con la lanza se la queda, quien cazó el mono con la boloquera se lo queda. Se han quedado ambos animales, los dos cazadores, pero nos han dejado un poquito para que probemos estas diferentes carnes. Y como digo, primera comida del día, guangana de Amazonas. Está muy bueno, está cocinado en estofado como con cebolla, tomate, con algunas hortalizas y se parece, bueno, lógicamente se parece muchísimo al cerdo. Son dos animales muy parecidos, entonces en textura, en sabor, parece bastante al cerdo. De hecho, tenemos por aquí una pata de la guangana, cual pata de cerdo en España. Está ahumada, como secada en el fuego y también pues la van fileteando, como digo, como pata de cerdo en España. Vamos a probarlo. Está ahí el hombre que la cazó ayer. Está muy bueno, muy bueno. Nos encontramos en nuestro último día en Bameno. Hoy en la madrugada saldremos del territorio. En la madrugada, porque ya sabéis que son largas horas de travesía por los ríos hasta salir de la selva. Saliendo hoy en la madrugada conseguimos que mañana para la hora de comer más o menos podamos estar en la primera ciudad ecuatoriana. Uno de los motivos de que eligiera esta zona del territorio tan interna es la cercanía con los grupos no contactados. No vamos a poder verlos directamente, pero sí vamos a poder tener cierto contacto a través de las historias vividas en estas comunidades en los últimos años. De hecho, el mismo día que ingresábamos en la selva por los ríos, os avisé de cuáles eran los territorios de peligro, las zonas peligrosas. Incluso, como os conté, me iban avisando también de en qué lugares, en qué meandros del propio río habían sido las últimas matanzas. Ahora vamos con una historia verdaderamente especial y única, tanto que casi diría a nivel mundial, por lo particular de la misma. Bueno, nos remontamos a poco tiempo atrás, los años entre 2010 y 2015 aproximadamente. Están los dos grupos no contactados, Tagaeri y Taromenane. En verdad podrían ser más hoy en día, porque esos son los dos clanes que estaban hace años. Hoy en día se podrían haber dividido en más clanes. Etimológicamente, es decir, el significado de las palabras significa Tagaeri, los hijos de Taga, y Taromenane, los hijos de Taro. Eran antiguos líderes, entonces son como descendientes de Taga y de Taro. Supongamos que estos siguen siendo los únicos grupos o clanes no contactados que viven en la zona. Y a veces, como digo, hacen emboscadas o matanzas, vienen a robar machetes o comida. Vale, pues nos remontamos poquito tiempo atrás. Entre los años 2010 y 2015 sucedieron todos estos acontecimientos. Si no me equivoco, todo empezó porque una de estas empresas trajo de forma ilegal algún tipo de maquinaria a la selva que hacía bastante ruido. Y parece ser que esto enfadó muchísimo a estos grupos no contactados, que no tenían cómo luchar contra esta maquinaria. De repente, poco tiempo después, una mujer y dos niños, o un hombre y dos mujeres, algo así, 3 personas, si no me equivoco, iban por un camino de la selva y se cruzaron con los Taromenane. Taromenane, que estaban enfadados porque no entendían el tema de las maquinarias y los mataron con sus lanzas. Normalmente aquí hay ojo por ojo, diente por diente, es decir, si un clan ataca a otro clan de la selva, este clan se va a vengar, matanza tras matanza, y así llevan desde tiempos ancestrales, ¿no?, en la selva. Bueno, parece ser que el líder guaraní dijo: mira, los Taromenanes son nuestros primos, no vamos a hacer nada. De repente, poco tiempo más tarde, el hijo de este